Hay gente que a estas alturas sigue sosteniendo la teoría de que en realidad el mundo sí se acabó después de la pandemia, pero que entramos en una especie de viaje en DMT, de ese que se libera en el cerebro cuando estás a punto de morir, pero de la conciencia colectiva. Y es que si vemos una cartelera de cualquier cine en este año, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría son remakes de otras películas exitosas que ya habían sido estrenadas en otros años. Superman, Lilo y Stitch, Cómo entrenar a tu dragón, Los Cuatro Fantásticos, todas con un éxito relativo respecto a otras originales que se lanzaron en este mismo año. Es más, se hizo viral este programa de Tiny Chef, que era como un chefcito muy cozy que ahí pues cocinaba mientras cantaba canciones de Billie Eilish, y luego sacaron un video despidiéndose porque no habían tenido el suficiente éxito para seguir en pantalla según Nickelodeon, y todo el internet se volvió loco diciendo no, ¿cómo es que cancelan esto? Pero en el fondo, al final de cuentas, pues nadie lo estaba viendo. Creo que esto es algo cada vez más común, no solo en el cine y la televisión, sino también pues en internet. Si ustedes se meten a TikTok, se van a dar cuenta que, contrario a lo que intuitivamente pudiéramos pensar, los creadores más populares no necesariamente son los más creativos, aquellos que en cada video hacen una propuesta totalmente original respecto al anterior, es un despliegue de innovación y de creatividad, sino todo lo contrario, aquellos que tienen internet es porque descubrieron un formato, un tipo de video y lo siguieron haciendo una y otra vez hasta el cansancio. Y eso que con formato estoy siendo muy amable, ¿sabes? Porque hay creadores y cuentas en TikTok que todo su contenido es un bailecito que les pegó o un audio en específico en donde hacen los mismos gestos, el mismo lip sync, pero sorpresivamente termina funcionando. O no tan sorpresivamente, no sé. Es decir, funciona que subas casi el mismo contenido, porque si ya se hizo viral una vez, es más probable que otro muy similar lo haga también. No, bueno, hasta las funas ya también funcionan con base en los remakes, o si no, díganme por qué estaban funando a Farid y al Escorpión Dorado por funas que ya se habían dado hace 2 años. Ni hablar de la de Florinda Mesa, ¿no? Que se estrenó la serie de Chespirito y entonces la empezaron a funar por algo que de hecho ya la habían funado hace otros 30 años. Oh Dios, no puedo cantar sin llorar. Sin mencionar a La Casa de los Famosos, ¿no? Que ya se estrenó y que mucho de su contenido es que los participantes revivan funas propias o ajenas, pero que ya se habían hablado en su momento, ¿no? Y eso que todavía no hablamos de lo que está pasando con el Chicharito, ¿no? Que la gente lo anda funando por básicamente demandar que volvamos a los roles de género de 1940. Entonces me quedé pensando en cuál será el motivo de esto. ¿Por qué pareciera que cada vez nos es más difícil darle entrada a productos culturales o de entretenimiento que sean inéditos y originales, y más bien nos sentimos cómodos en aquellos que están basados o referenciados o que tienen que ver con algo que ya vimos, como si eso nos diera una seguridad, la seguridad de no sorprendernos, de ver lo mismo una y otra vez? ¿Cómo están, gente? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal, y gracias por no dejarme solo con el random que siempre comenta que soy su twink favorito. Les recuerdo que ahí está el botón de like, de suscribirse, de compartir, para que me ayuden a que estos videos lleguen a más gente. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Pues bueno, les platico. Lo que pasa es que ya llevaba tiempo sin sacar video, ¿no? Digo, más allá de el video que acabo de subir en la playita, que fue un poquito más improvisado, pues la realidad es que no había tenido tiempo de hacer otros, pues que hablaran de cierta película o de un tema más concreto. Y entonces, en lugar de hacer todas las reseñas que no hice en su momento, decidí aglutinarlas y ver cuál era el tema en común en todas estas, y bueno, llegué a la conclusión de que son los refritos. Y no me refiero a mis amigos y yo en el after, en la madrugada, en el menudo, intentando tener una conversación coherente.
sino más bien a los remakes, a las adaptaciones. Creo que estamos en una etapa social en el que nos es muy difícil escapar de este loop de repetición constante en los medios. Y es que todo empezó por esta discusión de los live actions que generó el estreno de dos películas súper esperadas, Lilo y Stitch de Disney y Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks, ambas siendo versiones live action de clásicos modernos de la animación. El público en general estaba living, ambas fueron exitosas a nivel taquilla, pero ya yéndonos a la crítica pasó algo interesante. Y es que se volvió a discutir la relevancia de este tipo de películas. ¿Qué tan necesarias son considerando que ya hay una versión relativamente actual, nada más que en animación? Lo cual invita a pensar que se le vea a estas últimas, a las películas animadas, como un formato menor. Casi como si se tratara de un storyboard para luego poder sacar la película ahora sí ya chida. Y a esto le sumamos que fuera de todas las críticas que se puedan matizar en una reseña de cada una de ellas, el análisis se centró en si un live action es mejor cuando respeta al 100% el argumento original y es prácticamente una calca, de nuevo como si se tratara de un storyboard, que es más o menos lo que hicieron con Cómo entrenar a tu dragón, versus cambiarle ciertas cosas a los personajes o al argumento o a la arena dramática, etcétera, tal como lo hicieron con Lilo y Stitch. Y bueno, en términos generales creo que ganó la primera, es decir, la gente se siente más cómoda con los live actions que prácticamente respetan el argumento original, que hacen un copy-paste de la película animada, y esto se notó pues por toda la animadversión que generaron los otros live actions de Disney, ¿no? En donde no respetaban el argumento, en donde cambiaban las motivaciones de los personajes o incluso que cambiaban las características físicas de lo mismo, y esto les genera un montón de hate. De hecho, cuando hacen esto último es cuando más gordo le cae a la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, en La Sirenita, que cambiaron el color de piel de la protagonista, o en el caso de The Last of Us, que, bueno, argumentaban que Bella Ramsey no se parece a la Ellie del videojuego original. Y de nuevo, haciendo de lado todas las críticas que sí se le pueden hacer a estas películas o series antes mencionadas, el agarrarse de que no está siendo fiel al 100% al argumento o a la estética original y que por eso es una mala película, me parece que es el argumento más rancio del que se pueden agarrar. Porque entonces me sabe a que más que una adaptación, lo que están buscando es una traducción. Así como se doblan películas de su idioma original para que sea más cómodo para el espectador, aun si eso pone en riesgo ciertos elementos de la película original, como las actuaciones, como los tonos, hasta como la misma calidad del sonido. Y del mismo modo creo que se está viendo esto como una traducción de la animación a live action, en plan de consumir estas historias nuevamente, pero desde una técnica que no sea más cómoda a los espectadores, aun si esto significa arriesgar o perder ciertos elementos que solo encontramos en la animación, por más que el live action esté muy bien hecho. Tal como lo describe Jonathan Evans en su artículo Films Remakes: The Black Sheep of Translation, en donde argumenta justo que los remakes son traducciones a un nivel semiótico de las películas originales. Jonathan es un gran teórico de la traducción audiovisual y justo defiende la idea de que una traducción no debe solamente traducir palabras, como lo haría Google Translate en sus primeros años, sino que más bien debe de interpretar y adaptar el texto al contexto y el subtexto que se quiere transmitir en este nuevo momento o en este otro país, o el caso de lo que estamos hablando con esta nueva técnica. Porque el cine, ya lo hemos dicho 1000 veces aquí, pero jamás me cansaré de militarlo, no es solamente el argumento, no es solamente la trama, y desde ahí la adaptación tiene que tener en cuenta también los demás elementos, la imagen, el sonido, el montaje, el ritmo, las actuaciones, un poco de todo. Y pareciera que justo ahora lo que la gente está demandando es que no cambie nada de esto, que se mantenga todo absolutamente igual, simplemente cambiándolo a nivel estético, pero enfocándonos simplemente en este caso pues en la técnica, ¿no? En 1998, un joven Gus Van Sant, que ya había dirigido My Own Private Idaho y Good Will Hunting, sorprendió anunciando que quería adaptar el clásico de Alfred Hitchcock, Psicosis. Pero sorprendió todavía más que justo sus pretensiones eran hacer justo una calca de la original. Los mismos diálogos, los mismos emplazamientos, bueno, hasta el mismo soundtrack. Solo cambiando, evidentemente, a los actores y esta vez haciéndola a color en vez de blanco y negro, tal cual la original de Hitchcock. Esto último
último con el pretexto de que quería hacerla más llamativa para las nuevas audiencias desde el color, pero ignorando el hecho de que para cuando Hitchcock filmó Psicosis ya se estaban haciendo películas a color. De hecho, él ya había hecho Vértigo, por ejemplo. Entonces la decisión de hacerla en blanco y negro fue totalmente a propósito. Por un lado, para bajarle la intensidad a la violencia y con ello la clasificación para que pues la sangre y todo esto no fuera tan impactante, pero también porque creaba un ambiente más sombrío y gótico, lo cual generaba una sensación más inquietante en el espectador, a diferencia de la de Van Sant, que además escogió colores súper vibrantes y en tonos pastel que de pronto te sacaba de esa atmósfera sombría que sí tenía la original, lo cual es exactamente lo que la gente parece querer con los live actions, ignorando que hay ciertos elementos característicos y únicos de la técnica de la animación que por más que estén bien hechos en live action, no se pueden repetir. Entonces me da la impresión de que estamos renunciando a todas esas cualidades que tiene la adaptación y la traducción para quedarnos con algo más parecido a la restauración, que tampoco es tan necesaria porque el cine es todavía un arte demasiado joven. Cosa que me parece sumamente peligroso porque me da vibes de estas imágenes que luego transformamos en modo estudio Ghibli, ¿sabes? Que todo bien con eso, pero me preocupa porque no falta mucho para que las inteligencias artificiales puedan hacer algo parecido sin el menor esfuerzo. Porque si perdemos la capacidad de entender cómo funciona el lenguaje cinematográfico y nos compramos esta idea de que el mismo producto pero en un empaque moderno es algo distinto, nos vamos a meter en grandes problemas, no solo en la manera en la que vemos y entendemos cine y productos de entretenimiento, sino en general en nuestras vidas. Y es justo lo que está pasando. Interesante. O si no, díganme si no es lo mismo a este remake de las ideas premillennial respecto a los roles de género y las tradwives y la red pill, es decir, este regreso a las ideas más rancias que el compadre de tu abuelo decía en la cena de Navidad, pero empaquetadas en conceptos modernos como esta cosa de la energía masculina y energía femenina, o el regreso del conservadurismo hasta en la moda, ¿no? Con esta cosa del clean look y tal. Porque a ver, sí, todo mundo menos los fans del Temach funaron al Chicharito por decir que las mujeres tienen que estar en la cocina donde van, y esto me dio un poco de esperanza porque realmente sí pensaba que iba a haber más gente defendiéndolo y afortunadamente no pasó. Pero también me da la impresión de que la gente saltó porque ya se había pasado de lanza, pero no porque haya un cuestionamiento más profundo de lo que estaba diciendo respecto a esto de los roles de género. Me refiero a que antes de su último video en el que lo funaron y todo, había sacado toda esta sección del interesante. Interesante. En donde básicamente lo que hace es mostrar las contradicciones de cómo entendemos esta cosa de los roles de género. Es decir, una mujer que critica a un hombre porque no es proveedor, pero tampoco quiere ser una tradwife. Y en ese sentido es un remake hablando de este meme de, en fin, la hipotenusa. Y por eso creo que le hace tanto sentido a la red pill, porque ven las relaciones entre hombres y mujeres como dos de cal y uno de arena, en el sentido de que si ellas hacen esta cosa, bueno, entonces nosotros vamos a hacer el doble, ¿no? En lugar de irte a la raíz, en lugar de profundizar en cuál es el problema, eso, de raíz, de fondo. Porque claro, todos critican que el Chicharito esté diciendo que las mujeres vuelvan a la cocina, pero nadie critica a las mujeres heteras que de pronto ahí no queriendo la cosa, pum, que te invalido, pum, que te quito un derecho, pum, que te digo princeso, que digo que los hombres tienen que ser proveedores y que aquel que pretenda dividir una cuenta es un princeso, o que no se pueden arreglar porque pa' bonitas yo en la relación y que tiene que ser feo, fuerte y formal, y todas estas cosas que también vienen desde el mismo germen de esta cosa de los roles de género, pues. Y claro que no es equiparable, es decir, yo soy consciente que estos roles de género, si alguien han oprimido, es a las mujeres, y no podemos en ese sentido compararlo, pero sí me parece importante cuestionar de raíz, profundizar, no solamente quedarnos en aquello que es más vistoso, ¿no? Porque sería un análisis superficial.
Por ejemplo, la otra vez le hicieron una entrevista a mi hermana, dices tú, Angelique Boyer, y le estaban preguntando que si quería hijos, que si se quería casar, y ella les decía que no estaba en sus planes, que ya lo había dicho un montón de veces y aún así se lo seguían preguntando. Y bueno, daba sus argumentos y todo esto, pero lo que me pareció muy triste es que luego en los comentarios la gente estaba invalidándola diciendo, no, es que ella de seguro sí quiere, pero ya se resignó porque su marido está en su energía femenina y entonces ya ella dice que no quiere, pero en realidad su naturaleza es que sí quiera. Y es como que aquí no existe la individualidad, o que pareciera que todos tenemos que querer transitar el mismo camino solo porque así lo dicta la biología, según tu influencer red pillar o mujer de alto valor de confianza. Pero yo me pregunto por qué no pensar en que cada pareja arme su propia configuración, asumiendo que tiene que ser una pareja para no abrir otro paréntesis ahorita. Pareciera como si el miedo o la pereza o la falta de esperanzas de un futuro mejor o un futuro posible nos esté llevando a repetir viejas prácticas o viejos valores que, aunque sepamos que no nos sirven del todo, de todas maneras nos genera una mayor confianza, un mayor confort y seguridad, por lo menos desde lo aparente, desde lo estético. Y creo que desde ese contexto es importante, es valioso, diría que es valiente incluso habitar lo distinto, lo diferente. Aunque se ridiculice, aunque sea más difícil, más juzgado, tratar de vivir nuestra vida desde la autenticidad y no desde el intentar repetir lo que vemos en redes o en nuestros pares. Porque tampoco quiero que se malinterprete, yo creo que hay un valor bien chido en la experiencia común y en el reconocernos como seres que comparten eso, experiencias, que comparten sensaciones, sentimientos, pero a mí me gusta verlo desde una cosa más conceptual, si tú quieres, más poético, justo, ¿no? Desde el arte que nos deja ver esas semejanzas inevitables de la condición humana, pero desde el subtexto, no desde el texto literal. Es decir, probablemente sintamos cosas parecidas al de junto, pero no necesariamente a través de atravesar las mismas experiencias o el mismo camino, porque creo que es lo que nos pasa, ¿no? Incluso en los viajes intentamos replicar la misma foto, la misma composición que vimos en el feed de nuestra influencer favorita, en lugar de intentar pues capturar ese momento auténtico desde ahí, desde la autenticidad que le pueda dar nuestra personalidad a esa foto o a esa publicación. Es decir, tampoco me parece mal que alguien quiera replicar los valores o el estilo de vida de hace 60 años, pero sí me parece mal que juzguen a quien opte por un camino distinto. A lo que me refiero es, si me preguntan a mí, honestamente, a pesar de ser más difícil o incómodo o cuestionado el no tomar el camino de la menor resistencia, sí lo prefiero. Es un poco mi animadversión a esta frase que dice mejor malo por conocido que bueno por conocer. Es decir, elegir lo viejo malo por miedo a que llegue algo nuevo que sea peor. Al menos yo no es un eje que quiera para mi vida. En tal caso yo hasta diría, prefiero malo por conocer que bueno por conocido, porque en ese malo por conocer al menos hay una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje. O si se quieren poner más técnicos, una nueva conexión neuronal. Es preferir jugar el modo libre del videojuego en lugar de la campaña, aunque con esto se pierda el reconocimiento social de haber pasado el juego exitosamente. Es en todo caso preferir una mala adaptación que una excelente copia. Pero bueno, gente, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. De hecho es un poco irónico porque en el que hice antes sobre los 30, ahí en la playita mencioné mucho de esto, tal vez menos estructurado, tal vez de una manera menos elocuente, pero bueno, quería hablar de ello. Cuéntenme en los comentarios qué opinan al respecto y bueno, ya saben que si me quieren ayudar un poco más, les encargo su like, su compartida, su suscribida y también, si está dentro de sus posibilidades, que se hagan miembros de este
este canal y así van a ser acreedores por un lado a los videos exclusivos del Duerme Conmigo, en donde te acompañamos a través de musiquita, a través de una serie de disertaciones sobre diferentes temas, pero más en un plan ASMR, pues a ayudarte a dormir, ¿no? Y bueno, también vas a aparecer en los créditos de este video. Si no me compras, te mueres. Te invito también a que te suscribas a mis otros dos canales, Esto Pasó en Internet y Cenital. Ahorita están un poco descuidados, pero ya próximamente los voy a rehabilitar. Y nada, espero que nos sigamos viendo. Muchas gracias por estar aquí y me quedé pensando, ¿será que hago un remake de mis videos viejitos? ¿Dirían que sería una buena idea? ¿Dirían que los verían? Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Es una vampira, bam, 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 vampira, bam, 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 vampira, bam, 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 vampira, bam, 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 bam.